Verifique la hora exactamente a las 7:30. Como es habitual a esta hora, vamos ya al contacto en vivo con la sede de la Unión Eléctrica, específicamente con el Ministerio de Energía y Minas. Allí se encuentra, como cada mañana, Bernardo Espinosa para actualizarnos de la situación electroenergética en todo nuestro país. Bernardo, listo ya. Te saludo, te doy la bienvenida a nuestra emisión de viernes. Adelante, te escuchamos. El equipo de realización de la revista, también a la teleaudiencia, a los equipos del sistema de la radio cubana que están pendientes del inicio de este contacto y a los oyentes que en toda Cuba a esta hora sintonizan la señal que se origina en vivo. Compañeros, estamos como cada amanecer en la sede de la Unión Eléctrica en el Ministerio de Energía y Minas, la radio y la televisión unidas para actualizar al país sobre el comportamiento del sistema eléctrico nacional. Y lo habíamos informado en el contacto de ayer, la jornada precedente compleja en la operación del sistema eléctrico nacional. Las afectaciones, las 24 horas y además con valores elevados. Lo positivo, el elemento positivo de este escenario complejo que enfrenta el sistema eléctrico nacional es que en las últimas horas ya han comenzado a sincronizar con el sistema nuevamente máquinas que estaban fuera por averías y además, como se informó en el noticiero estelar de ayer, también ha comenzado la distribución de combustibles en el país, combustible diésel para la generación distribuida, pero con más elementos del escenario energético, del escenario eléctrico que enfrenta en estos momentos el sistema en todo el país. Y muy importante, lo que se ha estimado, lo que se ha calculado esta madrugada acá en el Despacho Nacional de Carga para la jornada de hoy, la operación del sistema en esta jornada, estos elementos los trae el director general de electricidad del Ministerio de Energía y Minas, el ingeniero Lázaro Guerra Hernández. Lázaro, buenos días, nuevamente bienvenido. Buenos días para ti, Bernardo, y un saludo para todos los televidentes y los radiovidentes. El día de ayer sí se dijo que iba a ser un día complejo, que iba a haber un nivel de afectación elevado, así ocurrió. La afectación llegó a ser 1.514 MW, la más grande que hemos tenido en los últimos tiempos. En la máxima demanda, que ocurrió a las 8:20 de la noche, dijimos también, o se explicó, que a partir de finales de la noche de ayer y ya el día de hoy, la condición iba a ir con una tendencia a la mejoría, entrando unidades generadoras. Ayer entraron 3 unidades generadoras, la unidad número 8 en Mariel, la 1 de Santa Cruz y la unidad número 6, que entró ahora por la mañana, de la termoeléctrica RT, y eso mejora la condición. También la distribución de combustible, la generación distribuida, comenzó el día de ayer también a tener un incremento importante, y eso hizo que también comenzara a disminuir las afectaciones al servicio por el tema del combustible, la generación distribuida, que hoy es cuando realmente se va a ver la mejoría fundamental, sobre todo en la generación distribuida, que va a haber una disminución en la indisponibilidad por esa causa y la capacidad de generación total del sistema, con la entrada de las unidades generadoras que te estaba explicando, la unidad número 5, la termoeléctrica de Novita, que puede estar el día de hoy también, entregando energía al sistema, y la recuperación del combustible hace que la tendencia sea la disminución de las afectaciones. Todavía se va a ver que con esa condición incluso vamos a tener más de 1.000 MW, 1.070 MW en la máxima demanda. Todavía el efecto de las afectaciones muy elevadas en la demanda tiene su efecto, y esa disminución por el efecto de la afectación va a ir también disminuyendo poco a poco la demanda, que hemos explicado que cuando la afectación es muy grande, también la demanda tiende a incrementarse independientemente de las temperaturas. Por el efecto de la afectación al servicio propiamente, hay un nivel de incremento de la demanda, que en la medida que sirva más energía, esa demanda, la tendencia también es a disminuir, ese efecto se combina. Todavía el día de hoy estamos estimando 3.300 MW en la máxima demanda, una demanda muy elevada en la máxima demanda del sistema, porque todavía tenemos el tema de las afectaciones elevadas que producen un incremento de la demanda. Eso estamos previendo, que son 1.000 MW de déficit con 2.300 MW de disponibilidad y 1.070 MW de afectación al servicio. Fueron 1.514 MW
Hoy estamos previendo 1.070 megawatts, una disminución apreciable que la tendencia también debe ser a disminuir. Hoy, te repito, debe entrar unidad número 5 de la termoeléctrica de Novita. En el fin de semana estamos estimando que entre unidad número 4 de la termoeléctrica Los Molinos de Céspedes y Cienfuegos. Y ya para la próxima semana estamos estimando a inicio de la próxima semana la entrada de la unidad número 6 de la termoeléctrica de Novita. Quiere decir que va a haber un grupo de incorporación en lo que queda del fin de semana e inicios de la próxima semana, que la capacidad de generación en la generación térmica debe incrementarse y se va a mantener la distribución de combustible en la generación distribuida, y eso va a hacer que la capacidad de generación del sistema tienda a incrementarse y las afectaciones vayan a ir disminuyendo paulatinamente en la medida que se vayan incorporando las unidades y que se estabilice la entrega de combustible a la generación distribuida. Hoy estamos estimando, te repito, 1.070 megawatts en el horario de la noche, y ya para el horario del mediodía estamos estimando unos 650 megawatts de afectación. Ese es el comportamiento que tenemos previsto para el día de hoy. Realmente el día de hoy debe haber una tendencia a la mejoría. El día de ayer fue el día más complicado y hoy ya se debe ver la mejoría en cuanto a la afectación del servicio en el sistema eléctrico nacional. Lázaro, en el contexto de la Feria de Energías Renovables, la tercera Feria Internacional de Energías Renovables, conversamos con el compañero ministro Vicente de la O Levy, también con el viceministro primero, el compañero Abad, y ambos nos explicaban lo complejo, la tarea que tienen ante sí los compañeros de la Unión Cuba Petróleo para hacer llegar el combustible desde el puerto, desde las refinerías, en el menor tiempo posible a cada uno de los centros de generación de la generación distribuida. Y el compañero ministro, también el compañero Abad, detallaban que la logística está a tiempo completo, incluso los choferes, los compañeros que tienen que ver con el despacho del combustible, toda la infraestructura de la Unión Cuba Petróleo y también de la Unión de Ferrocarriles de Cuba, en función de hacer llegar el combustible, que es fundamental en el actual escenario eléctrico del país. Sí, la complicación del combustible empieza por obtener el combustible. Después que tenemos combustible, el proceso logístico es un proceso complejo que lleva transportación por barco, lleva transportación por ferrocarril, transportación por carretera, para llevar no solo el combustible diésel, también el combustible fuel, que básicamente se lleva por barco a los centros más importantes de generación, y también el crudo, que el crudo nacional también se lleva por barco a las principales termoeléctricas del país. Es decir, que es una logística compleja de distribución de combustible. Tenemos muchos puntos de generación en la generación distribuida, que eso hace más complejo la distribución porque hay que usar el ferrocarril y después hay que usar transportación por carretera. Y bueno, ya en las grandes centrales, en las centrales termoeléctricas y en los emplazamientos fundamentales de Marilismo, básicamente, el combustible sí se lleva por barco, por cabotaje, que se hace más eficiente, aunque es muy complejo también mantener esa logística de combustible por los barcos. Y bueno, ya desde el punto de vista de la tierra, o sea, por ferrocarril y carretera, también es muy complejo la distribución de combustible para la Unión Cupé. Esa es la tarea que tiene, y por supuesto, ya el día de ayer se vio la mejoría, y en el día de hoy se va a seguir incrementando la distribución de combustible, y eso va a hacer que mejoremos en cuanto a la disponibilidad de combustible en la generación distribuida. Se está haciendo un chequeo a minuto de cómo se está haciendo la distribución de combustible, de manera tal que se garantice una mayor disponibilidad de la generación, ubicando el combustible donde más efectividad, donde más beneficio da desde el punto de vista de incremento de la disponibilidad, para disminuir en esa misma medida las afectaciones del servicio. Y un elemento que me decía el compañero Abad ayer allá en Pavespo, estos mismos equipos automotores de la Unión Cuba Petróleo que transportan el combustible para los centros de generación distribuida, también tienen que asumir la transportación hacia los servicentros, hacia la economía, a los centros vitales del país. Es una tarea ciertamente bien compleja. Sí, efectivamente, por eso el CUPE traza la estrategia para poder garantizarlos o minimizar las afectaciones en estos dos elementos, la economía y la generación. Lázaro, el elemento entonces en estos momentos positivo del sistema es la incorporación de máquinas, como usted lo señalaba, que ya han entrado en las últimas horas, el inicio ya de la distribución del combustible, de la logística de combustible hacia la generación distribuida, y también la entrada hoy de la unidad número 5 de la termoeléctrica 10 de octubre en la ciudad de Nuevitas. El director general de la Unión Eléctrica, el ingeniero Alfredo López Valdés, ayer estuvo en Cienfuegos
estamos y también con otros compañeros de la dirección de la Unión Eléctrica examinando, valorando la estrategia para reincorporar en el menor tiempo posible también la unidad número 4 de la termoeléctrica Cienfuegera. Sí, es la unidad número 4 de la termoeléctrica Loma del CP Cienfuegos, una unidad que va a entrar en mantenimiento en los próximos días y evidentemente hay que hacer un preparatorio, hay que preparar bien el mantenimiento. La unidad va a entrar en servicio ahora en el fin de semana y seguimos preparando para cuando la unidad salga de mantenimiento que sea con la mayor efectividad posible y lograr los objetivos que nos hemos trazado. Y para eso, bueno, por supuesto, el director general de la Unión Eléctrica y el director de generación generación térmica de la Unión Eléctrica estuvieron en el lugar para evaluar todas las condiciones para el mantenimiento. Y por supuesto para entrar la máquina lo antes posible en esta oportunidad que es lo más importante que tenemos ahora. Lázaro, muchísimas gracias a usted, Alfredo, al compañero Edier Guzmán Pacheco, director de generación térmica de la Unión Eléctrica, que siempre nos acompaña acá junto a su equipo cada mañana. También a los compañeros del despacho, gracias por esta actualización. Rápidamente, a modo de resumen, se mantiene la compleja operación en el sistema eléctrico nacional a partir del déficit en capacidades de generación. Hoy, con valores inferiores, más bajos que en la afectación en comparación con las últimas 48 horas. En el mediodía la afectación, como explicó el compañero Lázaro Guerra, estará en el orden de los 650 megawatts. Ustedes recordarán que en días recientes la afectación superaba los 1000 megawatts ya en el mediodía. Y por la noche lo que se ha previsto, lo que se ha pronosticado es que la afectación alcance los 1070 megawatts. Como lo explicó también el compañero Lázaro, ayer fueron 1514 de megawatts la afectación, un valor ciertamente elevado, pero ya reiteramos con una tendencia a mejorar la operación del sistema con la entrada de máquinas que se encontraban fuera por avería y además con la distribución del combustible diésel para la generación distribuida. Yanela y compañeros de la radio, es la información directamente desde la Unión Eléctrica. Siempre agradecemos a la teleaudiencia y a los oyentes la atención prestada. Enseguida, la señal regresa a estudios. Muchísimas gracias, Bernardo. Gracias. Mañana estaremos nuevamente en comunicación en emisión de sábado.